las reacciones posttransfusionales, ¿sí? ¿Ya lo tenemos, Gary? Gracias, gracias. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Bueno, para ser un donador correctamente hay que ver la apariencia y el estado general. Todo cuenta aquí, ¿no? Cuenta el peso, cuenta el color de la piel, ¿no? Si es pálido, ictérico, si está cianótico. Si está ictérico, pálido, cianótico, no puede donar, ¿no? Si es muy desnutrido o obeso, tampoco puede donar. Si está con miedo, con pánico, no puede donar el paciente, el donador, ¿no? Si está con algún síntoma de algún foco infeccioso, por ejemplo, un resfrío, ¿no es cierto? Vías respiratorias, urinarias, digestivas, infecciones, tampoco puede donar. Si está en un estado etílico, tampoco puede donar. ¿Se me escucha? Perdón, ¿alguien me puede confirmar? Tal vez no me están escuchando. Gracias, gracias, gracias. Y si son personas que están consumiendo, ¿no? Drogas, sustancias, ¿no? Ilícitas, tampoco pueden donar. Personas que estén con piercing, con tatuajes, ¿no? Cualquiera sea, no puede donar tampoco. Si son personas alérgicas, que tienen rash alérgico, tampoco pueden donar, como ven en la imagen. Si son personas que tienen masas tumorales evidentes, como vemos en la imagen, ese tumor que se ve a nivel cervical, tampoco pueden donar. Siguiente, por favor. La edad es muy importante. Hay aspectos muy básicos que tomamos en cuenta, por ejemplo, la edad. El límite, según la OMS, es de 18 a 60, pero hay casos excepcionales. Por ejemplo, si es un grupo ORH negativo y solamente hay un donador que tiene 15 años, 16 años, o al otro lado, ¿no? 62 años, 65, y es el único que puede rescatar la vida de ese paciente, le hacemos donar en casos muy excepcionales. Siguiente, por favor. Ya, el peso es muy importante, ¿no? El peso mínimo que se acepta es 50 kilogramos. Hay un cálculo que se realiza para varones y mujeres que varía, ¿no? En mujeres, por ejemplo, es peso por 60 y en hombres peso por 66. Así multiplicamos y sacamos un volumen que pueden ver en la imagen amarilla, ¿no es cierto? Como un sola está ahí, que sale 450 ml más menos el 10%. No puede ser mayor a ello, ¿no? Y siempre hay casos excepcionales. Si es también un paciente con grupo ORH negativo, AB negativo y no hay paquetes en la unidad transfusional ni en banco de sangre, entonces le hacemos donar, ¿no? Menos del peso o en este caso menos del peso, ¿no? Por ejemplo, si tuviera 45, 48 kilogramos, le hacemos donar en esos casos excepcionales, pero obviamente vamos a hacerle donar menor volumen, ¿no? No 450, será tal vez 350, 400 ml, ¿no es cierto? Siguiente, por favor. En esta imagen vemos que es muy importante tomar en cuenta los signos vitales. Tomamos en cuenta la frecuencia cardíaca, que ustedes conocen lo normal, de 60 a 100 latidos por minuto. La temperatura es muy importante, tiene que ser menos de 37 a nivel axilar, menos de 37,5 a nivel oral. Es muy importante tomar en cuenta la presión arterial. Pacientes hipotensos, sobre todo, no pueden donar, hipertensos tampoco, entonces tiene que estar todo dentro de lo normal, lo más sano posible, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, aquí tomamos en cuenta mucho el nivel de hemoglobina. Es por eso que alguno de ustedes quizás ha ido alguna vez a banco de sangre y les han dicho no puedes donar porque han encontrado que tienen anemia o el otro extremo que es la eritrocitosis. Entonces tenemos parámetros fijos tanto en varones y en mujeres, ¿sí? En varones el parámetro en la altura, fíjense, en esa tablita que ustedes están viendo es a nivel del mar. Entonces eso para otros países está bien, pero para nuestro país, para La Paz y el Alto, lo que tomamos en cuenta es lo que está en las flechitas roja y azul. En mujeres de 15 a 16 gramos de cilitro puede donar. Si es menos de 15, no. Si es más de 16, no. En varones de 16 a 18 gramos de cilitro puede donar. Si es menos o más de esos parámetros, no puede. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ya, ahí podemos ver la frecuencia que tienen que donar las personas, ¿no? En mujeres es 3 veces al año y en varones es más, 4 veces al año. ¿Por qué menos en mujeres? Por los ciclos menstruales que presentan, ¿no? No se olviden
que cuando realizamos una donación, ¿no? Se les extrae 450 ml y el restante son los conservantes, ¿no? Que están en la bolsa. ¿Cuánto se pierde por 450 ml? Se pierde 200 a 250 miligramos de hierro M. Entonces, en muchos casos hay que reponer con sulfato ferroso 100 miligramos al día por 20 días. Es lo que recomienda también la OMS. Pero en muchos centros no se realiza. ¿Por qué? En esto tienen que tener, ¿no? Quitar de su mente, ¿no es cierto? Lo que tal vez han escuchado, que donar te hace engordar, te hace enflaquecer, que donar te hace enfermar, que puedes no volverte anémico. No. Por eso tiene esa frecuencia límite de mujeres 3 veces al año o varones 4 veces al año. Entonces, la médula es tan inteligente que si se pierde un volumen, entonces la médula va a volver a regenerar, ¿no es cierto? La hematopoiesis va a compensarse, entonces no se tendría que tener ese miedo, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Bueno, dentro de los antecedentes, algo que hay que tomar muy en cuenta es que la medicina transfusional es un tratamiento coadyuvante, ¿no? Los hemocomponentes son coadyuvantes o bien paliativos. No significa que con la sangre, con el paquete globular, con las plaquetas vamos a curar al paciente, sino es un tratamiento coadyuvante, no paliativo, que es sobre todo para mejorar la hemodinamia del paciente. Y es así que se usa bastante, por ejemplo, en el shock hemorrágico, es una piedra angular fundamental, ¿no? Las transfusiones se usan sobre todo en oncohematología y también en la parte quirúrgica bastante, ¿no? Y no es que a cada paciente lo tenemos que tener así, decir que a toditos les tenemos que transfundir. Cada paciente es diferente, ¿no es cierto? Cada paciente tiene sus características propias, tiene patologías de base, entonces hay que individualizar la transfusión de cada paciente. Siguiente, por favor. Bien, ahí tenemos los hemocomponentes, ahí pueden ver la sangre total, de la sangre total sale, como pueden ver, los glóbulos rojos empacados o también llamados el paquete globular o también llamado, lo que más van a encontrar es como concentrado eritrocitario, ¿no? Que corresponde a 200 o 300 ml. En un momento más lo vamos a ver. Y por el otro lado tenemos el plasma rico en plaquetas, ¿no? Este plasma fresco rico en plaquetas sirve mucho para el área quirúrgica, ¿no? Ese plasma rico en plaquetas a su vez proporciona el concentrado de plaquetas, ¿ya? Y también proporciona el plasma fresco congelado, ¿sí? Ahora, de este plasma fresco congelado deriva varios, ¿no? De este plasma fresco, primeramente, puede derivar un hemocomponente como es el crioprecipitado, ¿no? Y de este mismo plasma fresco se saca varios hemoderivados, como están viendo en la imagen. Albúmina se obtiene, globulinas, factores de la coagulación, factor de von Willebrand, factor 8, factor 9, fibrinógeno, todo eso obtenemos del plasma fresco, ¿sí? Entonces, fíjense las flechitas que están en rojito, esos son los hemocomponentes, las que están en azul son los hemoderivados. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver de una manera más individualizada, ¿ya? Van a escuchar ustedes mucho en la parte quirúrgica y clínica la transfusión masiva, ¿ya? Y tenemos que saber qué es la transfusión masiva. Para ello hay criterios que se manejan específicamente, que están ahí enumerados en incisos. Primer criterio es que la transfusión masiva es aquel reemplazo de una volemia o más en un periodo de 24 horas. O sea, en un día hay que reemplazarle volumen. Eso es transfusión masiva. Es también aquella hemorragia mayor a 50 ml por minuto que puede causar más del 35% de volumen sanguíneo en 24 horas, llevando a un colapso vascular. O sea, aquellos pacientes que están con politraumatismo, los que llegan a emergencia, ¿no es cierto? Con sección de vasos, de esos pacientes estamos hablando. Aquellos que necesitan requerimiento de más de 5 concentrados eritrocitarios en una sola hora, o sea, pacientes que se están chocando, que están con shock hemorrágico, sobre todo, con sección grande de vasos, ahí es donde usamos más de 5 concentrados eritrocitarios en una hora. Eso es transfusión masiva. También es el reemplazo del 50% del volumen sanguíneo en 3 horas. Imagínense, el 50% de todo el volumen sanguíneo, que es 5 a 6 litros, en 3 horas, ¿no? Eso es la transfusión masiva. Siguiente, por favor. No se olviden de esos criterios, son muy importantes. Ahora,
La transfusión masiva lo llevamos a dos ámbitos, ¿no? En pacientes traumatizados, quirúrgicos y en pacientes obstétricos. En ambos se usa sobre todo la transfusión masiva. Y usamos una regla. En pacientes de trauma quirúrgicos usamos la regla 1-1-1. ¿Qué significa? Significa un concentrado eritrocitario, un plasma fresco y un POL o aféresis plaquetaria. O pueden ser ambas, ¿no? En el paciente obstétrico es diferente. Usamos la regla 2-1-1. ¿Qué significa 2? Dos plasmas frescos congelados, un concentrador eritrocitario y un POL plaquetario o aféresis plaquetaria. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las indicaciones para el concentrado plaquetario? Ahora vamos a hablar específicamente del concentrado plaquetario, que es el más usado de todos los hemocomponentes, ¿no? Bueno, primeramente, ¿qué queremos con el concentrado eritrocitario? Garantizar la perfusión tisular. No vamos a curar al paciente, sino queremos mejorar la hemodinámica. Es lo más importante. ¿Cuándo indicamos? Indicamos, como dice ahí, en anemias sintomáticas crónicas, en repercusiones hemodinámicas, facilito. Indicamos en pacientes con anemia severa con descompensación hemodinámica, no se olviden. O sea, pacientes taquicárdicos, hipotensos, que están desaturando, ahí tenemos que indicar la transfusión de un concentrado plaquetario. ¿De qué volumen viene? Ahí está en el color celeste. Es un promedio de 250 a 300 ml. ¿A qué temperatura se almacena? De 2 a 6 grados centígrados. ¿Cuánto dura? Depende el conservante, ¿no es cierto? El promedio es de 25 a 36 o 35 días. ¿En cuánto tiempo debo transfundir un concentrado eritrocitario? En 3 a 4 horas. Si transfundo en menos tiempo, tiene sus complicaciones. Si es en más tiempo, también tiene sus complicaciones. ¿Cuánto me aporta cada concentrado eritrocitario? Me aporta 1 a 1.5 gramos de hemoglobina. Siguiente, por favor. Ya. Vamos a ahora hablar específicamente de los concentrados plaquetarios, ¿ya? Actualmente existe aféresis plaquetaria también, pero bueno, vamos a hablar del más común, que es el concentrado plaquetario. ¿Qué queremos garantizar? Queremos garantizar la hemostasia primaria, ¿no? ¿De qué volumen viene? Son bolsitas, como pueden ver, más chiquitas, que apenas tienen 50 ml. El tiempo en que se almacena es de 3 a 5 días a una temperatura ambiente, como dice ahí, de 26 grados centígrados. ¿En qué tiempo debo transfundir un solo concentrado plaquetario? Tiene que ser a goteo continuo, en 10 o a 15 minutos, ¿no? Porque este concentrado plaquetario, chicos, tiene que estar en movimiento constante. ¿Ya? Entonces, por eso es rápido la infusión de este concentrado plaquetario. Como ven ahí en esa foto, ahí esa maquinita que están viendo se llama máquina de agitación continua. Todo el tiempo están en movimiento, ¿no? ¿Cuánto me aporta un solo concentrado plaquetario? Me aporta 5,000 a 10,000 plaquetitas por milímetro cúbico. ¿Cuándo está indicado? Ahí dice varios, ¿no? En trombocitopenia post-trasplante y varios, pero en conclusión les puedo decir, cuando transfundo plaquetas en todo paciente con trombocitopenia severa, que sangre, que tenga datos de sangrado activo, ¿no? Entonces, aquí no decimos solo en PTI se transfunde o solo en las leucemias, en todo paciente, independientemente de la etiología, la patología hematológica o no hematológica que tenga el paciente. Si está con 10,000, 20,000 plaquetas y está con datos de sangrado, sí o sí hay que transfundir. Sabemos que la transfusión no le va a curar, por ejemplo, su lupus, si es un paciente lúpico, pero sí vamos a evitar que se desangre, ¿no? Siguiente, perdón, no, todavía no lo pases. Algo muy importante, ¿cómo calculo la transfusión de plaquetas? Facilito. Lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a transfundir una unidad de concentrado plaquetario por cada 10 kilogramos. Por ejemplo, si yo peso 60 kilogramos, a mí me tocarían 6 concentrados plaquetarios, ¿sí? Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a hablar del plasma fresco congelado. El plasma fresco congelado tiene un volumen muy variable, ¿no? Como pueden observar, puede ser de 229 ml como promedio, pero hay varianzas, ¿sí? Algo muy importante que tenemos que saber es qué contiene el plasma fresco congelado. Contiene el
factor 8, 5, 2, el fibrinógeno, proteínas también contiene. Como pueden observar, contienen los factores vitamina K dependientes. Por eso son muy importantes el uso en aquellos pacientes que toman warfarina en sobredosis, por ejemplo, y están desangrándose. Entonces, con ese plasma fresco congelado podemos evitar y revertir el efecto de la warfarina de manera pronta, ¿sí? Seguimos. ¿Cómo calculo? ¿No? ¿Cómo voy a calcular? Sí, ¿cómo voy a calcular el plasma fresco congelado? Es muy sencillito, lo único que tengo que hacer es 10 ml por kilogramo de peso. ¿En cuánto tiempo debo transfundir esa bolsita? Ya dice de 5 a 10 ml por minuto. Es un promedio de cada bolsita, más o menos ingresa en una hora o un poquito más, ¿no? ¿A qué temperatura se almacena a diferencia de los otros hemocomponentes? A menos 30 grados centígrados. Como pueden observar ahí en la imagen, son paquetes que están totalmente congelados, ¿no? Duros como rocas. Como pueden observar, eh, ¿cuánto tiempo dura en esa temperatura tan inferior? Dura un año entero. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ya. Las indicaciones son muchísimas, pero antes de leerlas, lo que les voy a decir es que el plasma fresco congelado debemos indicar cuando vemos tiempos prolongados, o sea, un tiempo de protrombina prolongado, una actividad de protrombina baja, ¿no? Porque 100% es lo normal, ¿verdad? Que esté baja con datos de sangrado, con datos de sangrado. No me tengo que guiar solamente por el laboratorio, ver el laboratorio y decir, ah, ya está prolongado, le transfundiré. No, porque puede haber errores laboratoriales, ¿no? Y eso sucede a menudo en la práctica clínica. Entonces, no, me fijo el laboratorio y veo al paciente. Y si efectivamente tiene lesiones de sangrado, datos de sangrado activo, en ese caso sí debo transfundir. Si no, no. A no ser que sea un paciente que tiene que ingresar a quirófano, claro, viendo con sus laboratorios y todos los otros factores que tenga la clínica, claro, en ese caso sí, ¿no? Y hay varias indicaciones. Como pueden ver, varias indicaciones que lo van a leer seguramente, pero ¿cuál es la más común en la que indicamos? Indicamos sobre todo en coagulación intravascular diseminada, porque hay muchos pacientes con sepsis, chocados y muchas enfermedades de diferentes especialidades terminan en la sepsis y en el shock séptico. Entonces, ustedes saben que por toda la vía, la cascada, que todo lo que entendemos de la coagulación y la asociación que tiene con los factores proinflamatorios, entonces, ¿qué sucede? Sucede que hay prolongación de los tiempos, un TP prolongado, el TPTA se prolonga, las plaquetas bajan, el fibrinógeno baja. Y aquí nos ayuda mucho el plasma fresco congelado, sobre todo por los factores que tiene y el fibrinógeno que también, ¿no es cierto?, contiene. Ahí. También se usa bastante en los pacientes con hepatopatías, ya sea cirrosis, hepatitis posalcohólica, diferentes, ¿no? Autoinmune que existan. ¿Por qué? Porque sabemos que la función hepática, una parte de la función hepática es el tiempo de protrombina. Entonces, si nuestro paciente hepatópata, por lógica, va a tener su tiempo de protrombina prolongado, no va a coagular, ¿no es cierto? Entonces va a estar sangrando, peor si ingresa a quirófano. En esos casos, sí, sí tenemos que usar el plasma fresco congelado. Siguiente, por favor. Y obviamente en las transfusiones masivas, como hemos indicado a un inicio, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar de los crioprecipitados. Los crioprecipitados son muy importantes, también tienen usos específicos, ¿sí? Los crioprecipitados, a diferencia del plasma fresco congelado, contiene mayor cantidad, como pueden ver en la imagen, de fibrinógeno, tiene incluso más de 150 gramos litro, ¿no? Tiene factor 8, tiene factor de von Willebrand, que es muy importante, el factor 13 también, la fibronectina y micropartículas plaquetarias. Su uso más común, me estoy adelantando un poquito por lo que estamos viendo, es sobre todo en las hipofibrinogenias, ¿no? Y como tiene factor 8, también se puede usar en la hemofilia A si es que no contamos con el factor 8, ¿no? Podemos usar también en el factor de, perdón, en la enfermedad de von Willebrand, ¿no? En ambas enfermedades podemos utilizar, ¿no es cierto? Por su contenido. Y claro que sí, en los pacientes con coagulación intravascular diseminada, porque ya dijimos que hay hipofibrinogenia en esos pacientes, entonces lo vamos a usar también en ellos, ¿sí? El volumen es muy pequeñita, la bolsita, como pueden ver, apenas tiene 20 ml aquí en nuestro banco de Bolivia,
Banco de Sangre de Bolivia, lo extraen solamente de 20 ml. El tiempo el tiempo de infusión, perdón, el tiempo en que ingresa es en 20 a 30 minutos. ¿Por qué en tanto tiempo? Porque es muy frío, incluso cuando se la atempera, igual hay que ingresarlo lentito. Tampoco tanto tiempo, no tenemos que demorar porque los factores de la coagulación, no se olviden, son termolábiles. Por ejemplo, si yo le ingreso estos 20 ml en 3 horas, va a ser en vano lo que estoy transfundiendo, porque ya el factor 8, el factor de von Willebrand, ya no sirven, son disfuncionales, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser a la temperatura que hemos mencionado y en el tiempo que hemos mencionado. Y igualito que, o no igualito, similar al plasma fresco congelado, también nos dura un año a una temperatura de menos 30 grados centígrados, ¿no es cierto? Del plasma fresco congelado que han visto a un inicio, se lo descongela en la máquina de centrifugación y se obtiene el crioprecipitado, ¿sí? ¿Cómo calculo? ¿Cómo voy a infundir? Hay varias formas, ¿no? Una muy común que usamos es igualito a la plaqueta. En la plaqueta era una unidad por cada 10 kilogramos. Aquí también es una unidad por cada 10 kilogramos, ¿sí? Siguiente, por favor. Muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva, por favor. Gary, ayúdame. La que dice de reacciones posttransfusionales. ¿Hasta ahí todo entendido, chicos? Si podrían confirmarme si están escuchando o no sé si estoy hablando solamente con la pantalla. Espero que sí, chicos, porque en serio que les estoy dando lo más esencial de las transfusiones y pues mm, la fortuna que tienen es que es virtual, ya tienen que pasar las diapositivas, ¿no? Para que lo vean mejor. Ya. Es muy importante que tomemos en cuenta las reacciones transfusionales, ¿no? Como alguien lo decía, a veces es mejor no transfundir. Por eso usábamos nosotros un eslogan que decía, ¿cuál es la mejor transfusión? Es aquella que no se realiza. ¿Eso qué significa? Significa que la transfusión podría incluso llevarlo al otro lado al paciente. O sea, yo voy a transfundir cuando realmente mi paciente lo necesita. No voy a transfundir por deporte. A ver, le pondré uno para que no. Es cuando realmente el paciente lo necesita. No se olviden que la sangre es un tejido vivo y ese tejido vivo, al igual que un trasplante, ¿no? De médula ósea, por ejemplo, puede producir muchos efectos adversos que lo pueden llevar a la muerte al paciente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Tampoco se olviden que cuando hacemos la selección del donante, cuando ya uno dona su sangre, ¿no es cierto? Ahí hacemos pruebas serológicas, como por ejemplo lo más común es del VIH, del Chagas, de la hepatitis C, de la hepatitis B, de la sífilis, ¿no? Pero ojo que nosotros no hacemos otras pruebas del citomegalovirus, herpes y tantos virus, bacterias, hongos, todo que hay, no hacemos, ¿no? Entonces, dense cuenta que realmente en banco de sangre se trata de poner la sangre más sana posible, ¿no? Porque yo creo que cada uno de nosotros queremos que si vamos a transfundir a nuestros familiares incluso, sea la sangre más garantizada, ¿no es cierto? Entonces, hagamos la transfusión, indiquemos cuándo el paciente lo necesita. Siguiente, por favor. Entonces, hay unas definiciones muy sencillitas que es necesario comprenderlas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es una reacción transfusional? ¿Cómo tú lo entiendes? Una reacción transfusional es aquella que el paciente desarrolla por administración de los hemocomponentes. Hay que entender muy bien. Entonces, es una reacción que el paciente desarrolla por administrar hemocomponentes. O sea, ¿cuáles son los hemocomponentes? El concentrado eritrocitario, plaquetario, el plasma fresco congelado y el crioprecipitado, ¿no? De eso estamos hablando. Ahora, hay una diferencia, chicos, entre el efecto y la reacción. Efecto adverso, reacción adversa. ¿Qué es? Vamos a entender el efecto adverso, ¿no? Porque ahí nos podemos confundir. El efecto adverso es un suceso desfavorable que se asocia, ojo, con los procesos realizados en el banco de sangre, ¿ya? Mientras, fíjense, la reacción adversa es una respuesta inesperada en el donante. Estamos hablando, ojo, del donante o en el paciente. O sea, ahí está bien facilita la diferenciación. El efecto
es por los procesos realizados en el banco de sangre. No sé, capaz, ¿no? La máquina no estaba funcionando a esa temperatura o las revoluciones no han sido a ese tiempo en el tiempo correcto, ¿no? Entonces puede ser por procesos realizados o a la hora de selección ha habido algún resultado que no se ha realizado, no se han tomado las pruebas serológicas a tiempo, ¿no? Entonces, por procesos. O tal vez la indicación ha sido, ¿no es cierto? Se ha indicado a tal paciente una unidad de algún hemocomponente, pero nos hemos confundido en el nombre del paciente o de cama nos hemos confundido, tal vez ha habido error en la misma licenciada de enfermería, en el que ha llevado el papel, ¿no? En el que tal vez lo ha hecho sellar algo incorrecto, en papeleos, en registros, ahí es el error, pero la reacción es específicamente en el donante o en el paciente, es la gran diferencia. Ahora, obviamente la primera, el efecto adverso, perdón, puede llevar a la muerte, claro que sí. Porque qué tal, mi paciente era un paciente O positivo, ya, su sangre, y nosotros por errores X del personal de enfermería, unidad transfusional o el mismo banco de sangre, llegan a transfundirle O negativo, ¿no es cierto? Imagínense la incompatibilidad que va a hacer este paciente, que por supuesto le puede llevar a la muerte o un riesgo de vida, discapacidad, incapacidad, todo, ¿no es cierto? Ahora, obviamente la reacción adversa en el donante o en el paciente también se va a asociar a discapacidad, va a tener riesgo para su vida, va a haber una incapacidad, ¿no es cierto? Siguiente, por favor. Ya. Las reacciones adversas, chicos, de los receptores de sangre se dividen según su tiempo. Tenemos una clasificación muy grosera, que son las inmediatas y las tardías. Las inmediatas son en las primeras 24 horas y las tardías son después de las 24 horas, ¿no? Es la gran diferencia, solo es de 24 horas, ¿no? Ambas se subdividen según su mecanismo en no inmunológicas e inmunológicas, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, vamos a empezar con las inmediatas no inmunológicas. Fíjense, ahí tenemos varias, solo las voy a mencionar y voy a resaltar a la que es más común. Tenemos ahí el famoso TACO, o sea, la insuficiencia cardíaca congestiva, el shock séptico, la hemólisis no inmune, la embolia, la hiperpotasemia y la hipocalcemia. Una de las más comunes que nos sucede sobre todo en pacientes internados, que por eso no hay que hacer transfusión por hacer nada más, es el taco, ¿no? Que es una sobrecarga circulatoria. Pacientes que a veces ni siquiera requieren transfusión y estamos poniendo 4 o 3 paquetes globulares cuando tienen una anemia leve y es otra la causa de su enfermedad, ¿no? Entonces, a veces nosotros como médicos incluso podemos cometer el error, ¿no? Pacientes que quizás están con cardiopatías, mal manejo de volumen, hipoalbuminemia, pacientes nefrópatas, ¿no es cierto? Que pueden desarrollar con mucha más facilidad el taco, ¿no? Otra que es también comúncita nomás es el shock séptico, que pasa por contaminación bacteriana. Y esto, ustedes que van a ser futuros internos tienen que tener mucho cuidado. Ojo, que quien hace la hemovigilancia de cómo se está transfundiendo, de si está pasando una reacción adversa y todo eso, ¿quién lo hace? Lo hacen ustedes, todos lo hacemos, ¿no? Porque el equipo que está a cargo no viene el banco de sangre pues a vigilártelo, a ver, haber entrado bien, estar haciendo reacción, no vienen, ¿no? Entonces nosotros y no, ustedes se van a dar cuenta que no siempre los médicos están ahí o los residentes o todo el personal, ¿no? Entonces, ustedes van a estar constantemente con los pacientes cuando sean internos y tienen que estar vigilando que no suceda estas reacciones adversas, ¿no es cierto? Entonces, a veces, ¿por qué sucede el shock séptico? Sucede porque traen el hemocomponente, vamos a hacer un ejemplo, el paquete globular del banco de sangre, lo traen a la sala de internación, pero la licenciada está con mucho trabajo, no le da tiempo para administrar, lo deja en la mesa, ¿no? Entonces ahí está 4 horas, a las 8 de la mañana tenía que transfundir, pero pasan N horas y ya es las 4 de la tarde y no había transfundido y dice, uy, no tengo todavía trabajo, lo meteré al refrigerador nuevamente después que ya ha sido atemperado y ahora sí la transfundiré al paciente después de no sé cuántas horas. Ahí ya ha habido full contaminación bacteriana, ¿no? Porque no se olviden que el paquete globular, ¿no es cierto?, tiene sus microporosidades en las bolsas y por ahí es muy fácil que se contamine la unidad, ¿no es cierto?
Y pueden haber otros factores más que todo manipuleo, ¿no? Siguiente, a ver, espérame un ratito, anterior. La hipocalcemia antes era común, pero como dice ahí, sobre todo es con pacientes con transfusión masiva, ¿no? Como hemos visto, en los mismos, como en el taco, por transfusiones innecesarias, ¿no? O en transfusión masiva en pacientes politraumatizados donde realmente necesitan transfusión, puede haber este efecto, ¿no? Sobre todo por el citrato. Siguiente, por favor. Esas son las comunes, por si acaso. Ahora vámonos. No, una anterior, por favor, nos hemos saltado demasiado. Ahora vamos a ir con las inmediatas inmunológicas. La anterior era no inmunológica. Esta es inmunológica. Y pues ahí tenemos primeramente la reacción hemolítica, tenemos la reacción febril, la reacción alérgica, la anafiláctica, el famoso TRALI, que es el edema pulmonar no cardiogénico, la refractariedad plaquetaria y la púrpura posttransfusional. Miren que como dice su nombre, inmunológico, toditas son debidas a anticuerpos. Como en la primera, por ejemplo, puede ser por anticuerpos antieritrocitos, puede ser por antileucocitos, antiproteínas, antiinmunoglobulina A, pero todo es por anticuerpos, ¿sí? Una muy peligrosa y común que también sucede, chicos, para que sepan, es el famoso TRALI. En el TRALI hay anticuerpos que son antileucocitarios HNA, específicamente que van a los neutrófilos y activan toda la cascada de complemento, ¿no? Es por eso que como están tan encascadita en cadena, es que puede producir un edema abrupto, ¿no? En las primeras 6 horas, perdón, edema pulmonar, ¿no es cierto? Es muy peligroso, como lo vamos a ver más adelante. Algo también muy comúncito es la reacción alérgica, pero que esto se reduce o se resuelve sencillamente al cortar la transfusión y obviamente si hace fiebre le daré antipirético, si hace alergia le daré un antihistamínico, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Vamos con las tardías. Las tardías, chicos, no son tan comunes, pero igual hay que conocerlas. Las no inmunológicas tenemos la hemocromatosis, tenemos la transfusión de otras enfermedades. Esta transmisión de otras enfermedades como, por ejemplo, la hepatitis C, la hepatitis B, el VIH, no son tan comunes, gracias a Dios, chicos, pero de 10,000 transfusiones, un 0,5 a 1% puede suceder, ¿no? Nos ha pasado sobre todo en pacientes, antes, chicos, no había factor 8 ni 9, entonces a los hemofílicos todo el tiempo le transfundíamos plasma, crioprecipitados, ¿no? Entonces, con tanta transfusión desde niños hasta adultos, es que en algunos casos sí se ha detectado, ¿no? Hepatitis C, hepatitis B y el VIH, ¿no? Es muy raro, chicos, porque realmente se trata de garantizar que la sangre sea totalmente confiable, ¿no? En los inmunológicos, ¿cuáles tenemos? La hemólisis, la inmunización de antígenos y tenemos el famoso H, la inmunosupresión. Estas son menos comunes. La que sí tal vez hemos visto un poquito es la hemólisis que sucede por anticuerpos antieritrocitarios, ¿no? Por respuesta anamnésica, ¿no es cierto? Y el H, chicos, se ve más en los pacientes que reciben mucha transfusión constante. O sea, en el área de hematología, donde todo el tiempo estamos transfundiendo a los pacientes leucémicos, sobre todo, ¿no? A los pacientes con púrpura, con PTI, con síndrome mielodisplásico, con aplasia, a los transplantados, ¿no? Constantemente se transfunde y hay ese riesgo, ¿no? El H, chicos, es la enfermedad injerto contra huésped. Es como cuando le trasplantan a uno un riñón, una médula y le da todos los efectos contra ese tejido, ¿no? Contra lo que le han donado. Entonces, igualito sucede, chicos, pero esto es contra la sangre, ¿no? Siguiente, por favor. Ya estamos avanzando un poquito más rápido, ¿ya? Como pueden ver en la diapositiva, dice que hay mucho peligro en la transfusión, por eso incluso desde la toma de la muestra pretransfusión tiene que haber mucha diligencia, ¿no? Con mucha precisión. Nuestra decisión médica de transfundir, realmente podemos cometer errores. El acto mismo de la transfusión en ese acto de la transfusión podemos tener errores, ¿no? Y si se fijan, todo es por personal, o sea, la persona que está haciendo
uno de esos procesos es la que puede cometer el error, ¿no? Y provocar esos efectos, ¿no es cierto? Ahora también tenemos a la transfusión, perdón, la reacción hemolítica transfusional aguda. Esta es muy grave, ya, si sucede, y el error humano tiene 86%, súper alto realmente. Tristemente, las personas que estamos indicando la transfusión podemos cometer el error para que suceda esta reacción, como se van a dar cuenta más adelante. Siguiente, por favor. Ya, lo que les había dicho, ¿no? La mejor transfusión es la que no se realiza. Siguiente. Ya. Aquí vamos a hablar de las más graves. No es todo, sino las más graves vamos a hablar. Cómo es la clínica, por las que pueden llevar a la mortalidad y son agudas incluso, ¿no? Ahí tenemos la hemólisis intravascular y hay también la extravascular, ¿ya? Estas sí son graves, chicos, como se van a dar cuenta. ¿Cómo me doy cuenta si el paciente tiene hemólisis intravascular? ¿Cuál va a ser su clínica? Esto es grave, escuchen. El paciente va a estar ansioso, va a tener sensación de muerte, va a tener un dolor retroesternal, o sea, va a ser como un infarto de miocardio, si te das cuenta. Va a tener incluso dolor lumbar, en el sitio de la venopunción va a haber fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, hipertensión inicial, luego hipotensa, hasta chocarse, le va a dar taquicardia, disnea, coluria, anuria, choque, o sea, grave, hacia punto de fallecer, ¿no? El paciente. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo de esta hemólisis intravascular? Aquí es lo grave, ¿no? La incompatibilidad por ABO, ¿no? Los grupos, o también de otros sistemas. Y también puede ser aquí principalmente por anticuerpos de la clase IgM o IgG, porque todos estos llegan hasta el sistema de complemento, hasta C9, ¿no? Entonces, por eso es grave, chicos. ¿Qué voy a hacer ante esta urgencia, emergencia? Porque sí es grave, ¿no? ¿Qué debo hacer? Primero, paso uno, detener la transfusión, lo corto. Así no haya ingresado todo, debo detener. ¿Qué voy a usar? Puedo sobre todo hidratarle al paciente para eliminar, ¿no? Todo esa reacción antígeno-anticuerpo que ha habido, esa cascada de complemento, tengo que hidratarlo. Por supuesto que tengo que darle corticoides, ¿no? Por la reacción antígeno-anticuerpo. Tengo que también mantener la diuresis con furosemida y tengo que dar manitol. Este paciente incluso puede ingresar a terapia intensiva para un control más estricto monitorizado, ¿no es cierto? Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver la extravascular. Esta es menos grave, la podría decir. La intra es mucho más grave, ¿ya? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cuál es la clínica? Va a tener ictericia, va a tener fiebre, ¿no? Va a tener a veces escalofríos, coluria y más que todo la ictericia. Como ven, no es tan grave. Ahora, ¿por qué se da? Aquí ya no es el grupo ABO, aquí es la incompatibilidad por el sistema RH u otros más que hay, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Y aquí cómo se da? Aquí está mediada por anticuerpos de clase IgG, en la otra era incluso M, ¿no es cierto? Aquí estos van a llegar solamente hasta la C3. El anterior llegaba hasta la C9, por eso era más grave, ¿no? Aquí, ¿qué voy a hacer? Lo voy a tratar al paciente y le voy a dar corticoides y listo, se resuelve. Siguiente, por favor. El trali. ¿Cómo me doy cuenta que el paciente tiene un edema agudo de pulmón asociado a la transfusión? ¿Cómo me doy cuenta? El paciente, ojo, va a estar hipotenso, hipotenso. Va a existir obstrucción de las vías aéreas superiores. Va a haber un edema laringio, ya un edema laringio, ¿no? Incluso broncoespasmo. También este paciente va a tener sensación de muerte inminente, pérdida de la conciencia y shock. Estos pacientes, chicos, el trali sí fallece y tienes que conocer porque sí frecuentemente pasa esto en pacientes que sí tienen sobre todo otras comorbilidades más, ¿no? ¿Por qué se da? Se da porque ya les he explicado esto, pero bueno, lo voy a repetir, por anticuerpos anti-IgA y aptoglobulinas y hasta la SED4, ¿va? ¿No es cierto? En este caso, ¿qué debo hacer? ¿No? ¿Qué debo hacer? Debo detener, por supuesto, la transfusión, ¿no es cierto? ¿Qué más debo hacer? Debo aportarle oxígeno inmediatamente, debo hidratarle porque no se olviden que está hipotenso, debo aportarle oxígeno inmediatamente y muchas guías no dicen, no hablan de los corticoides, como lo van a revisar seguramente, pero si te fijas, tomando en cuenta
que es por la etiología, por anticuerpos antiinmunoglobulina A. También hemos visto que había anticuerpos contra los neutrófilos HNA3, ¿verdad? En estos casos, chicos, sirve. A mí me ha salvado muchas veces el usar corticoides, sobre todo la hidrocortisona en bolo y en horario también, ¿no? Ok, entonces es bueno que podamos hacer este procedimiento. Siguiente, por favor. Ya. Este es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ya hemos hablado. Esto estás repitiendo. Continuaremos, por favor, la siguiente diapositiva. Eso sería todo, chicos. ¿Se ha entendido o hay dudas? Ya, espero que todos hayan estado atentos. ¿No hay preguntas? He tratado de ser lo más